Mi hija adoptiva, apenas de 9 años, reveló durante una cena familiar aparentemente ordinaria quién había estado intentando envenenarme lentamente durante los últimos 3 meses, señalando con su dedo pequeño y una calma que contrastaba dramáticamente con la gravedad devastadora de sus palabras, directamente hacia mi propia madre, quien había estado viviendo con nosotros desde que sufrió una caída considerable hacía medio año y que yo, ingenuamente, había recibido en mi hogar con los brazos completamente abiertos sin sospechar absolutamente nada sobre sus verdaderas intenciones. Me llamo Herminia Salcedo, tengo 44 años, y mi hija Milena llegó a nuestra familia hace 4 años, cuando tenía apenas 5 años de edad, a través de un proceso de adopción que mi esposo Rogelio y yo habíamos completado después de varios años intentando concebir naturalmente sin éxito. Un proceso que había requerido considerable paciencia emocional y burocrática pero que había resultado, finalmente, en la formación de una familia que consideraba completa y profundamente feliz. Durante los años posteriores a su llegada, Milena había llegado a nosotros con cierto historial de trauma relacionado con negligencia significativa durante sus primeros años de vida antes de entrar al sistema de cuidado temporal, circunstancias que habían requerido terapia especializada considerable durante sus primeros 2 años con nosotros para ayudarla a procesar apropiadamente experiencias tempranas difíciles, pero que, gracias al trabajo terapéutico dedicado y al ambiente estable y amoroso que Rogelio y yo habíamos trabajado consistentemente para proporcionarle, había resultado en una niña considerablemente resiliente, observadora, y sorprendentemente perceptiva sobre dinámicas emocionales y comportamentales que ocurrían a su alrededor, una habilidad que su terapeuta había explicado en múltiples ocasiones como una consecuencia directa de haber desarrollado, durante sus años más vulnerables antes de la adopción, una capacidad hipervigilante de observar cuidadosamente su entorno como mecanismo de supervivencia emocional. Mi madre, Presentación Salcedo, entonces con 71 años, había sufrido una caída significativa en su propia casa aproximadamente 6 meses antes de los eventos que estoy a punto de describir, resultando en una fractura de cadera que requirió cirugía considerable y un periodo de recuperación extenso que, según recomendación médica directa, requeriría supervisión constante y asistencia diaria durante al menos varios meses adicionales. Dado que mi hermano Anselmo vivía considerablemente lejos, en otra ciudad, y que su situación laboral no le permitía fácilmente asumir responsabilidades de cuidado directo, y considerando también que yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica independiente, lo cual me proporcionaba flexibilidad considerable para supervisar apropiadamente su recuperación, decidimos, después de conversaciones familiares extensas, que la opción más práctica y apropiada sería que mi madre se mudara temporalmente con nosotros mientras completaba su proceso de rehabilitación física completo. Debo admitir que la relación con mi madre, durante décadas anteriores, había sido considerablemente compleja y frecuentemente tensa, caracterizada por dinámicas de control excesivo durante mi infancia y adolescencia que habían resultado en distancia emocional considerable durante mis años de adultez temprana, particularmente relacionada con su desaprobación persistente hacia varias decisiones significativas de mi vida adulta, incluyendo mi elección de carrera profesional como diseñadora en lugar de seguir la trayectoria más convencional que ella había favorecido considerablemente, y más recientemente, su reacción inicial considerablemente fría ante nuestra decisión de adoptar a Milena, expresando en múltiples ocasiones durante los primeros meses después de su llegada comentarios sutiles pero persistentes sobre la importancia de la sangre verdadera, y ciertas reservas sobre si realmente lograríamos conectar genuinamente con una niña que no compartía nuestra herencia biológica directa. A pesar de esta historia relacional considerablemente complicada, había decidido, cuando surgió la necesidad de su cuidado postquirúrgico, dejar de lado resentimientos históricos y ofrecer mi hogar y mi tiempo considerable para apoyarla durante su recuperación, motivada tanto por obligación filial genuina como por la esperanza sincera de que quizás este periodo de cercanía forzada pudiera eventualmente resultar en una sanación relacional que habíamos necesitado durante años pero que nunca habíamos logrado desarrollar completamente debido a la distancia física y emocional que habíamos mantenido durante la mayor parte de mi vida adulta. Durante los primeros meses de su estancia con nosotros, la dinámica familiar, aunque ciertamente más compleja considerando las necesidades de cuidado adicionales que su recuperación requería, parecía desarrollarse de manera relativamente positiva, con mi madre mostrando, según percibía en ese momento, un esfuerzo genuino por suavizar algunas de las tensiones históricas que habíamos experimentado, participando activamente en actividades familiares, mostrando interés aparentemente genuino en la vida escolar y las actividades extracurriculares de Milena, e incluso desarrollando,
según observaba con considerable satisfacción, una relación aparentemente cálida y afectuosa con mi hija adoptiva que contrastaba dramáticamente con la frialdad inicial que había mostrado años atrás cuando Milena llegó por primera vez a nuestra familia. Fue aproximadamente 3 meses antes del incidente devastador en la cena familiar que comencé a experimentar síntomas físicos considerablemente inquietantes que inicialmente atribuí a diversas causas relativamente mundanas, episodios recurrentes de náuseas particularmente intensas después de las comidas, fatiga considerable que no correspondía con mi nivel de actividad física habitual, y ocasionales episodios de mareos y confusión mental leve que, aunque preocupantes, no parecían suficientemente graves como para justificar preocupación médica inmediata considerando que aparecían de manera intermitente en lugar de constante. Consulté inicialmente con mi médico de cabecera, quien, después de exámenes preliminares relativamente básicos que no revelaron ninguna anormalidad significativa inmediatamente evidente, sugirió que estos síntomas podrían estar relacionados con estrés considerable asociado con las responsabilidades adicionales de cuidar simultáneamente a mi madre en recuperación y mantener mi carga laboral habitual, una explicación que, aunque no completamente satisfactoria dado la intensidad ocasional de algunos episodios, acepté como razonablemente plausible dado el contexto general considerablemente demandante de mi vida durante esos meses. Durante estos 3 meses, Rogelio había notado también, según me comentaría posteriormente una vez que toda la situación se revelara completamente, ciertos cambios preocupantes en mi comportamiento y apariencia física general, incluyendo pérdida de peso considerable que no correspondía con ningún cambio deliberado en mis hábitos alimenticios, y episodios ocasionales donde parecía considerablemente más desorientada o confundida de lo habitual durante conversaciones cotidianas relativamente simples, observaciones que él había mencionado brevemente durante conversaciones ocasionales pero que, similar a mi propia interpretación, atribuíamos ambos principalmente al estrés considerable asociado con nuestras responsabilidades familiares actuales expandidas. La noche del incidente revelador, estábamos cenando juntos como familia, una práctica que habíamos mantenido consistentemente desde que mi madre se había mudado con nosotros, generalmente disfrutando de comidas relativamente tranquilas donde discutíamos eventos del día y planes futuros. Milena, quien generalmente participaba activamente en estas conversaciones familiares con observaciones ocasionalmente sorprendentemente perceptivas para su edad, había estado considerablemente más callada de lo habitual durante los últimos días previos a esa cena específica, un cambio de comportamiento que había notado pero que había atribuido inicialmente a posibles dinámicas escolares normales relacionadas con amistades infantiles o ajustes académicos rutinarios. Durante esa cena particular, mientras Rogelio servía la comida y yo comenzaba a comer mi porción, Milena, de manera completamente inesperada y sin ningún contexto conversacional previo directamente relacionado, dejó su tenedor sobre la mesa con una determinación que contrastaba dramáticamente con su comportamiento infantil habitual, y dijo, con una claridad y gravedad que capturó inmediatamente la atención completa de todos los presentes en la mesa: «Mamá, necesito decirte algo importante sobre la abuela». Sentí inmediatamente una tensión inusual instalándose en el ambiente, notando que mi madre, sentada frente a Milena, se había puesto notablemente rígida ante esta introducción inesperada, una reacción que en ese momento no logré interpretar completamente dado que mi atención se centraba principalmente en comprender qué información significativa mi hija estaba a punto de compartir. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, intentando mantener un tono tranquilizador apropiado considerando la seriedad evidente que Milena estaba demostrando. «La abuela pone algo en tu comida», dijo Milena, con una simplicidad devastadora que inicialmente procesé con cierta incredulidad considerando la naturaleza aparentemente fantástica de esta acusación proviniendo de una niña de 9 años. «La he visto varias veces cuando cree que nadie está mirando, cuando estás en el baño o hablando por teléfono antes de que sirvamos la comida. Saca algo pequeño de su bolsillo y lo pone en tu plato específicamente, nunca en el mío ni en el de papá». El silencio que siguió a esta revelación devastadora se sintió absolutamente ensordecedor, con Rogelio girándose inmediatamente hacia mi madre con una expresión que combinaba incredulidad inicial con una preocupación creciente mientras procesaba las implicaciones potencialmente devastadoras de lo que Milena acababa de describir con tal especificidad y calma perturbadora. «Eso es completamente ridículo», respondió mi madre inmediatamente, su voz denotando una defensividad considerable que, en retrospectiva, resultaba considerablemente más reveladora de lo que había percibido en ese momento inicial de shock absoluto. Los niños a veces inventan historias, especialmente cuando buscan atención adicional. Pero Milena,
con una determinación que sorprendió considerablemente tanto a Rogelio como a mí dado su temperamento generalmente más reservado y tímido durante situaciones de confrontación directa, continuó firmemente, no estoy inventando nada. Lo he visto muchas veces. Y anoche, cuando fuiste al baño antes de cenar, guardé uno de los sobrecitos que la abuela tira a la basura después de usarlos. Lo tengo escondido en mi cuarto. Esta declaración específica adicional, mencionando evidencia física concreta que Milena había logrado preservar, transformó inmediatamente la naturaleza de esta situación desde una acusación potencialmente imaginativa infantil hacia algo considerablemente más serio y verificable que requería atención inmediata y cuidadosa. Milena, dijo Rogelio, con una voz que intentaba mantener calma apropiada a pesar de la tensión evidente que estaba experimentando, ¿podrías traer eso que guardaste, por favor? Milena se levantó inmediatamente de la mesa, dirigiéndose hacia su habitación con una determinación que confirmaba que efectivamente había estado planeando esta revelación con considerable premeditación, regresando apenas minutos después con un pequeño sobre vacío que había estado escondido, según explicó, dentro de una caja de sus juguetes menos utilizados donde sabía que nadie buscaría casualmente. El sobre, cuando lo examinamos cuidadosamente, no contenía ninguna etiqueta o marca identificable inmediatamente evidente, pero mostraba residuos de un polvo blanco fino en su interior que definitivamente no correspondía con ningún producto de cocina o condimento que reconociera como parte de nuestro uso doméstico habitual. Mi madre, ante esta evidencia física concreta presentada directamente, palideció considerablemente, su expresión transformándose gradualmente desde la negación inicial defensiva hacia algo que se parecía considerablemente más a pánico genuino mientras procesaba que su hija menor, es decir yo, y mi esposo, ahora tenían evidencia tangible que corroboraba directamente la acusación devastadora que Milena acababa de presentar. ¿Qué es esto exactamente, mamá?, pregunté directamente, mi voz temblando considerablemente mientras luchaba por procesar simultáneamente el shock de esta revelación y la implicación devastadora de que mi propia madre, a quien había recibido en mi hogar con genuina compasión filial, aparentemente había estado envenenándome deliberadamente durante meses. Mi madre no respondió inmediatamente, su silencio prolongado resultando considerablemente más revelador que cualquier negación adicional que pudiera haber intentado articular en ese momento de exposición evidente. Necesito que me digas la verdad ahora mismo, insistí, sintiendo que mi voz se elevaba considerablemente mientras la realidad completa de esta situación devastadora continuaba asentándose con una claridad brutal. ¿Has estado poniendo algo en mi comida? Después de un momento adicional de silencio tenso que se sintió interminable, mi madre finalmente habló, aunque su explicación inicial resultó considerablemente insuficiente y evasiva. No era mi intención hacerte daño real, dijo, con una voz que apenas lograba mantener cierta compostura. Solo quería que te sintieras lo suficientemente mal como para reconsiderar mantener a Milena en la casa, para que quizás consideraras que necesitabas descansar de las responsabilidades adicionales que la adopción había traído a tu vida. Esta explicación, lejos de mitigar de alguna manera la gravedad de lo que había estado ocurriendo, la intensificó dramáticamente, revelando que la motivación detrás de este envenenamiento prolongado y deliberado no había sido simplemente algún tipo de malentendido o exageración, sino una manipulación calculada diseñada específicamente para debilitarme física y mentalmente lo suficiente como para influenciar mis decisiones sobre la custodia y crianza continuada de mi propia hija adoptiva. Revelando finalmente la profundidad genuina del prejuicio y resentimiento que mi madre había mantenido persistentemente hacia Milena a pesar de la aparente calidez que había mostrado durante estos meses recientes, una calidez que ahora comprendía había sido completamente fingida como parte de una estrategia manipuladora considerablemente más siniestra. ¿Me has estado envenenando deliberadamente durante meses?, pregunté, mi voz apenas logrando contener la furia y el dolor devastador que estaba experimentando simultáneamente, porque querías manipularme para que reconsiderara la adopción de Milena. Mi madre no respondió directamente a esta pregunta específica, pero su silencio culpable confirmaba completamente la validez devastadora de mi interpretación sobre sus motivaciones reales. Rogelio, mientras tanto, había tomado su teléfono, marcando inmediatamente el número de emergencias médicas para solicitar orientación urgente sobre qué pasos debíamos tomar considerando la posibilidad muy real de que hubiera estado experimentando envenenamiento prolongado con una sustancia que necesitábamos identificar médicamente lo antes posible para determinar cualquier daño potencial que pudiera haber ocurrido durante estos 3 meses de exposición continuada. Los paramédicos que llegaron apenas minutos después me trasladaron inmediatamente hacia el hospital más cercano, llevando también consigo el sobre con residuos que Milena había preservado,
el cual sería analizado posteriormente por un laboratorio toxicológico especializado para determinar exactamente qué sustancia había estado ingiriendo sin mi conocimiento durante estos meses. Durante mi estancia hospitalaria inicial, que se extendería durante casi una semana completa mientras los médicos realizaban exámenes exhaustivos para evaluar el alcance del daño potencial causado por esta exposición prolongada, el análisis toxicológico del sobre confirmó que la sustancia que mi madre había estado administrando gradualmente en mi comida correspondía a una combinación de medicamentos sedantes y otros compuestos que, aunque no representaban necesariamente una dosis letal inmediata en las cantidades relativamente pequeñas que aparentemente había estado utilizando, sí explicaban completamente los síntomas de fatiga, confusión mental y malestar gastrointestinal que había experimentado durante los meses anteriores, además de representar un riesgo considerable acumulativo para mi salud si esta exposición hubiera continuado sin ser descubierta durante un periodo adicional prolongado. Los médicos me explicaron que, aunque afortunadamente no parecía existir daño orgánico permanente significativo basándose en los exámenes exhaustivos realizados durante mi estancia hospitalaria, la exposición continuada durante meses adicionales sin intervención médica apropiada podría haber resultado eventualmente en complicaciones considerablemente más graves, incluyendo posible daño hepático o renal progresivo dependiendo de las dosis específicas y la frecuencia exacta de administración que mi madre había estado utilizando durante este periodo. Mientras permanecía hospitalizada procesando esta información devastadora sobre las implicaciones médicas potenciales de lo que había experimentado, Rogelio manejó simultáneamente las implicaciones legales inmediatas de esta situación, contactando a la policía para presentar formalmente una denuncia sobre el envenenamiento deliberado y prolongado que mi madre había perpetrado, un proceso legal que resultaría eventualmente en su arresto formal apenas 2 días después de mi hospitalización inicial, una vez que las autoridades correspondientes habían recopilado suficiente evidencia adicional, incluyendo entrevistas detalladas con Milena realizadas apropiadamente a través de especialistas en entrevistas forenses infantiles, para proceder formalmente con cargos criminales relacionados con envenenamiento agravado. Durante el proceso de investigación policial subsecuente, se descubrió información adicional considerablemente perturbadora sobre la premeditación y planificación que había caracterizado las acciones de mi madre durante estos meses. Los investigadores lograron determinar, a través de registros de compras y transacciones financieras que mi madre había realizado utilizando su propia tarjeta de crédito personal, que había estado obteniendo estas sustancias específicas a través de múltiples farmacias diferentes durante un periodo de varios meses previos incluso a mudarse formalmente con nosotros, sugiriendo que su plan de envenenamiento gradual había sido considerado y planificado con considerable anticipación antes de que la oportunidad de residir en mi hogar durante su recuperación postquirúrgica se presentara naturalmente, una revelación que sugería que quizás incluso había considerado deliberadamente su propia lesión relacionada con la caída como una oportunidad conveniente para ejecutar un plan que ya había estado contemplando previamente relacionado con su resentimiento persistente hacia la adopción de Milena. Esta posibilidad particularmente perturbadora, aunque nunca confirmada completamente con certeza absoluta durante el proceso legal subsecuente, añadió una capa adicional de horror genuino sobre la premeditación extraordinaria que aparentemente había caracterizado las acciones de mi madre, sugiriendo que su odio y resentimiento hacia mi decisión de adoptar a Milena habían sido considerablemente más profundos y duraderos de lo que jamás había sospechado durante los años anteriores de tensión relacional relativamente más superficial y manejable. Durante el proceso judicial extenso que siguió, que se prolongaría durante casi 10 meses considerando la complejidad de los cargos criminales involucrados y la necesidad de presentar evidencia médica y toxicológica detallada, mi madre eventualmente confesó completamente, a través de un acuerdo de declaración de culpabilidad negociado por su abogado defensor, la totalidad de su plan y motivaciones, revelando durante testimonios adicionales presentados ante el tribunal que efectivamente había mantenido durante años un resentimiento profundo y no resuelto hacia mi decisión de adoptar, motivado principalmente por creencias personales considerablemente arraigadas sobre la importancia de la pureza del linaje familiar biológico, creencias que, aunque las había expresado de manera más sutil durante años anteriores a través de comentarios ocasionales relativamente menores, aparentemente habían intensificado considerablemente hasta convertirse en una determinación activa de sabotear mi relación con Milena una vez que tuvo la oportunidad de residir directamente en nuestro hogar durante un periodo extendido. Milena, durante todo este proceso legal extenso, recibió apoyo terapéutico considerable adicional para ayudarla a procesar tanto el trauma de haber presenciado y descubierto este comportamiento perturbador por parte de su abuela adoptiva,
como también para fortalecer su comprensión sobre la valentía extraordinaria que había demostrado al decidir revelar esta información devastadora a pesar de la dificultad evidente que representaba confrontar directamente a un adulto sobre comportamiento tan gravemente inapropiado. Su terapeuta nos explicó, durante sesiones familiares conjuntas que comenzamos a asistir regularmente después de este incidente traumático, que la capacidad observacional hipervigilante que Milena había desarrollado durante sus años tempranos de negligencia significativa, aunque originalmente una respuesta adaptativa a circunstancias traumáticas considerablemente difíciles, había resultado paradójicamente en esta situación específica en la herramienta exacta que había permitido salvarme potencialmente de consecuencias médicas mucho más graves, transformando una consecuencia dolorosa de su historia temprana en algo que, en este contexto particular extraordinario, había resultado genuinamente protector y heroico. Tenía miedo de decírtelo antes, me confesó Milena durante una conversación privada considerablemente emotiva que tuvimos apenas semanas después de mi alta hospitalaria, una vez que había regresado a casa y comenzábamos gradualmente a procesar juntas la magnitud completa de lo que había ocurrido. Pensé que quizás no me creerías, o que pensarías que estaba inventando cosas malas sobre la abuela porque no quería que estuviera viviendo con nosotros. Esta confesión adicional resultó profundamente conmovedora, revelando que Milena había estado cargando durante semanas, posiblemente meses, con el peso emocional considerable de haber presenciado repetidamente este comportamiento perturbador sin sentirse suficientemente segura o confiada como para compartir inmediatamente esta información devastadora. Un silencio prolongado que probablemente reflejaba inseguridades residuales relacionadas con su historia temprana de trauma donde sus percepciones y experiencias habían sido frecuentemente ignoradas o desestimadas por adultos que deberían haberla protegido apropiadamente. Siempre voy a creerte, le aseguré, abrazándola con una gratitud y amor profundo que trascendía completamente cualquier palabra que pudiera articular apropiadamente en ese momento. Lo que hiciste fue extraordinariamente valiente, y probablemente me salvaste de algo mucho peor de lo que ya experimenté. Nunca dudes en decirme la verdad sobre algo que observas, sin importar cuán difícil o aterrador pueda parecer compartir esa información. El proceso judicial concluyó eventualmente con una condena formal para mi madre por cargos de envenenamiento agravado, resultando en una sentencia de prisión considerable de varios años, además de una orden de restricción permanente que prohibía cualquier tipo de contacto futuro con Milena específicamente, dado que el tribunal determinó que su motivación fundamental había estado directamente relacionada con su prejuicio hacia mi hija adoptiva, representando por lo tanto un riesgo continuo potencial hacia su bienestar si se permitiera cualquier tipo de contacto futuro sin supervisión extremadamente estricta. Mi relación con mi madre, evidentemente, terminó completamente después de estos eventos devastadores, sin ninguna posibilidad realista de reconciliación futura considerando la naturaleza extraordinariamente calculada y prolongada de esta traición que había representado no solo un intento de dañarme físicamente de manera significativa, sino también un ataque directo motivado por prejuicio profundo hacia la hija que había elegido amar y criar como completamente propia independientemente de nuestra falta de conexión biológica directa. Durante los meses posteriores a la resolución legal completa de esta situación devastadora, mi relación con Milena se fortaleció considerablemente, no solo debido a la gratitud profunda que sentía hacia ella por su valentía extraordinaria al revelar esta información crucial, sino también porque todo este proceso traumático había resultado, paradójicamente, en una comunicación familiar considerablemente más abierta y honesta sobre temas difíciles, estableciendo una base de confianza mutua que quizás no habríamos desarrollado con la misma profundidad sin haber atravesado juntos esta experiencia devastadora pero eventualmente clarificadora. Rogelio y yo también implementamos, siguiendo recomendaciones específicas de nuestra terapeuta familiar, protocolos adicionales relacionados con cómo manejaríamos futuras situaciones donde familiares extendidos pudieran requerir asistencia o convivencia temporal, estableciendo límites considerablemente más claros y comunicación más directa sobre expectativas apropiadas de comportamiento y respeto hacia todos los miembros de nuestra familia, incluyendo específicamente hacia Milena, sin importar las circunstancias específicas que pudieran motivar futuras necesidades de convivencia familiar extendida. Reflexionando sobre toda esta experiencia extraordinaria, casi 2 años después de aquella cena devastadora donde mi hija de 9 años reveló, con una valentía que continúa asombrándome profundamente, la verdad sobre el envenenamiento prolongado que mi propia madre había estado perpetrando deliberadamente, entiendo que sobreviví no solo a un ataque físico significativo contra mi propia salud, sino también a una revelación devastadora sobre la profundidad genuina del prejuicio que mi madre
había mantenido oculto durante años detrás de una fachada de aceptación aparente hacia mi hija adoptiva. Aprendí, durante este proceso extraordinariamente doloroso pero eventualmente clarificador, que el amor genuino y la protección familiar más significativa a veces provienen de las fuentes más inesperadas, incluyendo de una niña de apenas 9 años cuya capacidad de observación cuidadosa, desarrollada originalmente como mecanismo de supervivencia ante circunstancias tempranas traumáticas, se transformó en esta situación extraordinaria en el acto de valentía que literalmente pudo haber salvado mi vida. También comprendí que la verdadera familia no se define únicamente por conexiones biológicas directas, sino por la lealtad genuina, la protección mutua, y el amor incondicional que Milena demostró hacia mí durante esta crisis devastadora, cualidades que, irónicamente, resultaron ser considerablemente más profundas y genuinas que cualquier lealtad familiar que mi propia madre, unida a mí por lazos biológicos directos, había demostrado durante toda una vida de relación considerablemente más compleja y, según ahora comprendía completamente, fundamentalmente comprometida por prejuicios profundos que jamás había logrado superar apropiadamente. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.